Si es elegible para recibir una vacuna en la fase de distribución actual y quiere programar una cita de vacunación dentro del Sistema de Gestión de Administración de Vacunas, VAMS, o su proveedor de atención médica se lo ha recomendado, este video proporciona un recorrido por el VAMS. Este video tiene una duración aproximada de 10 minutos. Toque la parte de reproducción del video de la pantalla o pase el mouse sobre ella para acceder a la configuración, incluidos los subtítulos. Para ajustar la configuración de los subtítulos, haga clic en el icono del engranaje. También puede saltear a una sección específica de este video tocando la parte de reproducción del video de la pantalla o pasando el mouse sobre ella para acceder a los títulos de los capítulos de cada sección y los puntos iniciales. Además, puede usar los enlaces de marca de tiempo de la descripción del video. Puede encontrar información sobre quién es actualmente elegible para la vacunación en ct.gov/COVID-vaccine. Es importante recordar que el acceso a las vacunas y a la información sobre ellas cambian rápido. Por lo tanto, consulte con frecuencia para obtener la información más actualizada. El sitio web tiene un cuadro de búsqueda de sitios de vacunación para localizar uno a través del buscador de vacunas contra la COVID-19 de Connecticut. Ingrese un código postal en el cuadro de búsqueda y presione el botón Go. Los resultados de la búsqueda mostrarán las clínicas más cercanas al código postal ingresado. Puede desplazarse por los resultados para elegir un proveedor de vacunas. Todos los proveedores de vacunas requieren que se programe una cita con anticipación. No se aceptan visitas sin cita previa. Cuando consulte la lista de los proveedores de vacunas, verá botones que indican cómo puede programar una cita con cada proveedor. Algunos sitios ofrecen programación de citas en línea a través de su propio sitio web, algunos a través del Sistema de Gestión de Administración de Vacunas VAMS y otros permiten la programación de citas por teléfono. No es necesario que se registre en el VAMS si el proveedor de vacunas que eligió realiza la programación de citas con un método diferente. El VAMS es una herramienta segura basada en la web que puede ayudarlo a programar su cita. El VAMS se puede utilizar en computadoras, tabletas y otros dispositivos móviles con acceso a Internet. Si crea una cuenta en el VAMS, puede usarla para buscar clínicas de vacunación cercanas y programar una cita. Responder preguntas de selección para determinar la elegibilidad. Programar y controlar las citas de seguimiento de las vacunas que requieren una segunda dosis, recibir recordatorios automáticos para la confirmación y cancelación de citas por correo electrónico o mensaje de texto, y recibir un certificado de vacunación que se puede consultar y descargar. Solo se puede acceder al VAMS en la versión estable de navegador más actual de Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari. El VAMS funciona mejor en el navegador Google Chrome. No utilice Internet Explorer. El VAMS también funciona en navegadores móviles en su teléfono inteligente. Si ha tomado la decisión de usar el VAMS, el primer paso es visitar el sitio web de asistencia del VAMS para las vacunas contra la COVID-19. En el sitio web encontrará un botón para completar el formulario requerido e inscribirse en el Departamento de Salud Pública de Connecticut. Primero debe tener en cuenta que la presentación de este formulario no lo registra automáticamente en el sistema. Este formulario le permite al Departamento de Salud Pública saber que está interesado en crear una cuenta en el VAMS. Deberá ingresar su nombre completo, dirección de correo electrónico, código postal, fecha de nacimiento y seleccionar en el menú desplegable la ocupación elegible o la elegibilidad según la edad. La dirección de correo electrónico debe ser exclusiva para usted y no la debe compartir con otros. Si comparte una dirección de correo electrónico con otra persona o no tiene su propia dirección de correo electrónico personal, el sistema solo permitirá una persona por dirección de correo electrónico. Utilice otro método para programar la cita de vacunación o cree una nueva dirección de correo electrónico para inscribirse. Si la dirección de correo electrónico contiene caracteres especiales, el sistema puede rechazarla por no ser válida. Utilice otra dirección de correo electrónico para completar este proceso. También se puede producir un error si no escribe su dirección de correo electrónico en minúsculas. En la parte inferior de la pantalla hay una declaración que indica que la información proporcionada es correcta, que usted la verificará y a continuación podrá presionar el botón Submit, enviar. Luego de hacer clic en el botón Submit, recibirá una página de confirmación del envío del formulario. Esta página contiene un número de confirmación que se puede utilizar para hacer referencia a la solicitud. También recibirá un correo electrónico del Departamento de Salud Pública, DPH, que indicará que se ha recibido su solicitud. El DPH revisará la solicitud
solicitud para determinar si cumple con los requisitos de elegibilidad actuales para la vacunación. Si cumple con los requisitos, su cuenta se inscribirá en el VAMS en un plazo de 3 días. Si actualmente no cumple con los requisitos, su cuenta se inscribirá una vez que cumpla con los requisitos. Cuando su cuenta esté inscrita en el VAMS, recibirá un correo electrónico de noreply@envelope.mail.vams.cdc.gov. Este correo electrónico contendrá un enlace que debe usarse para completar el registro. Este correo electrónico puede ser dirigido a las carpetas de correo no deseado o correo basura. Por lo tanto, revise esas carpetas con frecuencia. Una vez que reciba el correo electrónico que contiene el enlace de registro, haga clic en el enlace para iniciar el proceso de registro. El enlace de registro de su correo electrónico sirve solo para su registro y no se puede usar para registrar a nadie más. Si un amigo o un miembro de la familia le reenvió un enlace de sus propios registros, no funcionará. Recuerde que solo se puede acceder al VAMS en la versión estable de navegador más actual de Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari. El VAMS funciona mejor en el navegador Google Chrome. No utilice Internet Explorer. El VAMS también funciona en navegadores móviles en su teléfono inteligente. Una vez que haga clic en el enlace de registro, se abrirá la página web de registro y habrá una serie de preguntas para crear una cuenta. Las preguntas con un asterisco rojo son obligatorias. La primera pregunta será: ¿ya ha creado un nombre de usuario y contraseña en el VAMS? La respuesta a esta pregunta es no. A continuación, indicará el estado y el condado de su domicilio. Hay un captcha en la parte inferior de la pantalla para indicar que usted no es un robot. Marque la casilla de verificación I am not a robot, no soy un robot. Siga las instrucciones en pantalla para resolver el acertijo y haga clic en el botón Verify, verificar. Una vez verificado, haga clic en el botón Next, siguiente, en la parte inferior derecha de la pantalla. A continuación, se le pedirá que obtenga un código que se le enviará por correo electrónico. Este es un código de acceso de un solo uso que debe ingresar durante el registro. A continuación, deberá crear una contraseña usando el formato indicado en la pantalla. Guárdela en un lugar seguro. Tenga en cuenta que el enlace de Forget Password, olvide la contraseña en la página de inicio de sesión, solo se puede usar una vez que haya creado una contraseña como parte del registro. Hay una advertencia de seguridad. Marque la casilla si está de acuerdo con los términos enumerados en la advertencia y luego haga clic en el botón Create Account, crear cuenta. Una vez que se crea la cuenta, deberá responder otra serie de preguntas sobre usted. Las preguntas con un asterisco rojo son obligatorias. Toda la información proporcionada se mantendrá y se almacenará de forma segura. Luego, se le pedirá que revise las respuestas a todas las preguntas de la sección. Haga clic en el botón de opción para aceptar que la información que revisó es correcta. Luego, haga clic en el botón Finish, finalizar, en la parte inferior derecha de la pantalla. Aparecerá una ventana emergente de agradecimiento por el registro y podrá hacer clic en el botón Schedule Vaccination Appointment, programar cita de vacunación, si está listo para programar una cita. El sistema le preguntará: ¿alguna vez recibió una dosis de una vacuna contra la COVID-19? Seleccione una respuesta y luego haga clic en el botón Continue, continuar. Luego, usará el código postal para buscar clínicas cercanas cuando utilice la programación de citas en el VAMS. El sistema buscará automáticamente clínicas dentro de un radio de 10 millas de su código postal. Sin embargo, puede elegir hasta 100 millas en el menú desplegable. La elección de una zona de búsqueda más amplia puede hacer que aparezcan más clínicas en los resultados de la búsqueda. Actualmente, el sistema presentará 25 ubicaciones de clínicas con la búsqueda del código postal. Los resultados de la clínica se mostrarán en orden de más cercano a más lejano del código postal ingresado. Junto al nombre de cada clínica, se encuentra la fecha de cita más temprana posible para esa clínica. Si no encuentra una clínica de su preferencia, puede cambiar la configuración de la búsqueda para utilizar el código postal o la dirección de la clínica para localizarla. Para seleccionar una clínica, haga clic en el nombre de la clínica y luego en el botón Next, siguiente, en la esquina inferior derecha de la pantalla. Si está programando la primera cita de vacunación, el calendario se ajustará por defecto a la fecha de hoy. Si está programando la segunda cita de vacunación, el calendario se ajustará por defecto a la primera fecha de vacunación disponible. Los días subrayados en verde muestran una alta disponibilidad de citas y los subrayados en gris indican que no hay disponibilidad. Haga clic en un día para mostrar la lista de citas disponibles para ese día. Haga clic en la cita más conveniente para usted y presione el botón Next, siguiente.
Para verificar la cita, haga clic en Submit, enviar. Una vez programada la cita, el sistema generará un código QR para usted. Puede mostrar este código QR al personal de la clínica en papel o desde su teléfono inteligente para agilizar el proceso de registro de entrada, pero no es obligatorio. Si necesita asistencia, se recomienda que un amigo, familiar o vecino lo ayude con este proceso. 12 horas antes de la cita de vacunación, recibirá un recordatorio de la cita con un enlace para completar el cuestionario previo a la vacunación. Debe completar el cuestionario y marcar la casilla para acusar recibo de la información sobre la vacuna antes de recibirla. Con esto, concluye nuestro recorrido por el sistema VAMS. Si necesita asistencia, visite ct.gov/COVID vaccine. Gracias.